Muy bien, continuamos en Ánfora de hoy día, miércoles 20 de octubre del 2021, a través de nuestras tres plataformas, BIS, Voces Migrantes y Ecos Latinos, para todo el mundo, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, unidos. Y hablábamos del tema de la reunión de ministros, conferencia ministerial que se está ya organizando y que se inicia al mediodía en Colombia, Bogotá. El tema, la migración, y ya lo tenemos en línea, ya está en el contacto el embajador Juan Álvarez Vita, amigo de BIS, amigo de Ánfora, para conversar de esta problemática, el tema de la migración que se ha hecho, se ha convertido en una preocupación continental por lo que ocurre en Venezuela y también en Haití. En Haití también hay un tema bastante complicado de migrantes. Le damos la bienvenida. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido a Ánfora 2021, el embajador Juan Álvarez Vita. Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo Néstor Becerra. Encantado de estar nuevamente con ustedes y listo para conversar. Hay tantos temas, tantas cosas que el problema es ahora escoger. Pero... Totalmente. Su primera apreciación con respecto a la importancia de esta conferencia ministerial sobre migración en Colombia y la presencia de nuestro canciller, el embajador Oscar Maburto. Bueno, esta es una conferencia de singular importancia, habida cuenta que el problema de las migraciones, principalmente la de Venezuela, está afectando a varios países del área. Y lo mismo también, casi a manera de carambola, va rebotando sobre otros países de América Central, las relaciones entre México y Estados Unidos. Es decir, esto es como si estuviésemos frente a una operación quirúrgica donde el cirujano tiene que ir estudiando por dónde ir y asistido además por los mejores robots que pueda encontrarse hoy día. Por otra parte, el impacto que las migraciones tienen en la vida de los países que acogen resulta sumamente complejo, porque estamos afrontando situaciones completamente inéditas, como por ejemplo el aumento de la delincuencia. No solamente la vemos en el Perú, sino también en los otros países latinoamericanos, donde se está recibiendo masivamente a grupos humanos, ¿no?, que atraviesan una frontera para luchar por su vida, para mantenerse y salir adelante. Y esto no es exclusivamente del Perú. Todos los días estamos viendo por la televisión ese incremento que hay en la delincuencia. El denominador común es que se dice los delincuentes eran extranjeros, con lo cual se va creando también un sentimiento de xenofobia que realmente es perjudicial para todos. Es también una circunstancia en la que las poblaciones locales se ven afectadas por lo que consideran que están quitando plazas para el trabajo, y también se afectan muchos servicios como el de la educación, el de la salud, etc. Entonces yo creo que es muy importante que un país como Colombia haya tenido esta iniciativa de congregar a cancilleres del área para tratar específicamente sobre esta cuestión que, repito, es de interés general y afecta también
la vida de las naciones entre sí, y esto tiene una incidencia en el aspecto político, en las relaciones diplomáticas. Y para ello es muy importante conversar, afrontar y sobre todo buscar soluciones para el problema, no pasarnos eternamente hablando de lo que ya todo el mundo conoce, sino que se tiene que lograr una solución y en el más breve plazo posible. Correcto. Sí, y en ese escenario, embajador, resulta importante y creo que oportuna la reunión de ministros para darle ya soluciones, digamos, que se inicie al proceso de repatriación en el caso de los venezolanos, porque seguramente van a tratar también la situación política al interior de Venezuela, que es una de las razones más importantes de este éxodo masivo de venezolanos hacia otros países, especialmente Colombia, Ecuador y Perú. ¿Usted considera que eso es posible, que se puedan lograr acuerdos importantes y que puedan iniciar ya el proceso de repatriación, de regreso de los venezolanos al territorio, a su patria? Bueno, el asunto no es tan simple como puede parecer, que se reúnan y que al día siguiente claro, se empiece a repatriar. Tiene que consultarse también a estos ciudadanos extranjeros que se encuentran en el Perú y en otros casos, bueno, puede ser en el Ecuador y en Colombia, para ver si realmente ellos desean permanecer en el Perú o si desean regresar a su país, porque hay muchas cuestiones que están reguladas por convenciones internacionales en el marco de las Naciones Unidas, y entre ellas, si es que hubiese algún temor de persecución por parte de estos ciudadanos extranjeros, ningún país está obligado a entregar a una persona al país donde supuestamente está sufriendo alguna persecución. Naturalmente, cuando se trata de éxodos masivos como los que estamos viendo en este momento, hay que tener sumamente cuidado con esto, porque podría estarse violando también los derechos humanos de estas personas. Yo creo que en estos casos debe recurrirse también a consultas con los países de la Unión Europea, porque en Europa desde hace algunos años se viene también observando un flujo casi incesante de refugiados que llegan procedentes de los países africanos. Europa está pues al frente, está muy cerca, y el cruce del Mediterráneo lo vemos prácticamente todos los días, con escenas dantescas de gente que ha arriesgado su vida para poder salir, muchas veces explotados también por delincuentes comunes que aprovechan de esta situación para esquilmar a estos grupos humanos, ¿no? Y a ello se suma que no es una cuestión simplemente de decir, bueno, a estas personas se les regresa a su país y se termina el problema. No, esto requiere de estudios y hasta donde sea posible de examinar caso por caso. Esto es, digo, hasta donde sea posible, porque por experiencia todos los países conocen que esto es un proceso que tiene muchísimas ramas y que no es de fácil solucionar. En este marco yo creo que las áreas donde se ve en este momento una concentración de este tipo de problemas de migraciones tienen que ser examinadas y buscando inmediatamente soluciones, porque estos éxodos masivos generan
como está pasando en el Perú, xenofobia, racismo, explotación humana también. Entonces es realmente sumamente preocupante. Nosotros estamos viendo aquí en el Perú esta situación prácticamente todos los días, pero también a través de las comunicaciones vemos los éxodos humanos que están saliendo de América Central hacia Estados Unidos, vía México. Estamos viendo también el caso de los haitianos que intentan llegar a los Estados Unidos para establecerse en un medio que esperan que sea mucho más favorable que el que pueden tener en su propio país. El caso de los haitianos, del cual aquí en el Perú se habla poco, pero también tenemos grupos regulares que están llegando por diferentes fronteras. Entonces, se diría casi que vienen por la frontera norte y también por la zona de Iñapari, entre Colinda, con Bolivia y el Brasil, y donde han llegado numerosos grupos de haitianos que luego buscan por dónde trasladarse, y también hemos visto cómo grupos más o menos regulares de haitianos alcanzan la frontera chilena e ingresan a ese país. Es un problema entonces multinacional que requiere la inmediata colaboración de todos los países que se ven afectados por estos éxodos masivos. De acuerdo. Y en este escenario, embajador, el anuncio de hace pocos días atrás de la reanudación de las relaciones diplomáticas de nuestro país con Venezuela, también marca, digamos, el inicio de negociaciones, como usted señala, bastante complicadas. No es tan simple el tema, por el tema de derechos humanos, el tema si son refugiados, tiene que ver todos esos aspectos. Pero la opinión como diplomático, ¿es beneficioso el que se haya reiniciado las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro? Bueno, yo personalmente creo que si por relaciones diplomáticas se debe entender conversaciones entre dos países, yo creo que esto no puede significar que no se siga manteniendo un contacto. Habrá una actitud más que nada simbólica de disminuir el nivel que una representación diplomática tiene. No se retira al embajador por un tiempo que no debe ser tampoco muy grande, y la embajada queda a cargo de lo que se llama técnicamente un encargado de negocios, que es el funcionario que sigue al embajador en categoría. En algunos casos se llegan a suspender las relaciones diplomáticas para colocarlas en un nivel consular. Son posiciones que tienen un impacto psicológico en la población, pero en realidad siempre los estados necesitan mantener el diálogo. Yo creo que esto es importante resaltarlo por cuando la situación política puede estar muy tensa. Entonces, a través de los medios de prensa, a través de los medios de difusión y hoy en día a través de las redes sociales, tenemos una expansión de un problema que no debe servir para agudizar las situaciones, sino más bien para encontrar fórmulas de solución. Entonces, insistir en que el hecho de que se han bajado, se han disminuido
las relaciones diplomáticas puede tener más bien una incidencia más política que diplomática. Hay países que tienen grandes tensiones. Por ejemplo, entre las grandes potencias esto se ve día a día. Sin embargo, no vemos un caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Popular China o con la Federación de Rusia, ¿no? Es necesario siempre mantener el diálogo. La denominación que tenga ese tipo de diálogo, yo creo que es algo realmente más allá de su incidencia política en la práctica. Como decía, tienen que mantenerse y conservarse una relación fluida porque son problemas que deben tener una solución adecuada. Si no se conversa, entonces hay paralización de las negociaciones. Y eso viene a ser la antítesis de toda negociación, la antítesis para buscar una solución de manera fructífera. De lo contrario, estaremos siempre con el problema de ciudadanos de otros países que ingresan de manera ilegal, subrepticia, como se le quiera llamar, pero que al mismo tiempo genera un problema que las cancillerías tienen que solucionar. Y esto tiene que ir de brazo también con una coordinación muy adecuada, yo diría que en grado máximo, en lo que se refiere a las relaciones que competen al campo de las migraciones. Esto es lo que yo podría decir en relación con su última pregunta de las relaciones diplomáticas. Correcto, correcto, embajador, y con el agradecimiento del caso. Vamos a estar atentos entonces al resultado de esta conferencia de ministros para el tema de las migraciones. Entendemos que son 2 días de labores y podríamos estar conversando posiblemente el viernes o el sábado, embajador, ojalá que sus tiempos lo permitan, para tratar ya las conclusiones y los acuerdos que se tengan que dar a conocer en esta reunión, esta cumbre que se está realizando en Bogotá, la capital colombiana. Muchas gracias, embajador, por esta oportunidad y por sus conocimientos. Y quería también remarcar un aspecto, que el nivel más alto de los representantes es el del ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, el Perú ha acreditado a nuestro canciller. Y en esta conferencia en Bogotá también hay que considerar las actividades que se tienen aparentemente al margen de la conferencia. Por ejemplo, en este momento también está Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos para Relaciones Internacionales. Y esto es un tema sumamente importante porque es la primera vez que él en sus funciones viene a América Latina para tratar directamente un caso como el que estamos viendo. Por supuesto, estoy a su disposición siempre que lo considere, estimado amigo Néstor Besar. Muchas gracias, embajador, y esa apreciación final que también resulta importante, ¿no? Significa que Estados Unidos está mirando también con preocupación el tema de las migraciones, y eso lo ratifica la presencia del secretario de Estado, que entiendo está varios días ya en Colombia. Muchas gracias, embajador. Vamos a estar en comunicación, como siempre agradecido por su participación. Muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Y nosotros le damos la vuelta a la página, regresamos al Perú